Vale, estamos en red. Bueno, el tema que había buscado hoy para esta sección de arqueología era: ¿había más de un santuario o templo en el antiguo Israel? Antes de nada, como dije antes, la arqueología bíblica, a través de los restos materiales que encuentra, pues intenta conocer la vida de los pueblos del mundo de la Biblia. Bien, con esta idea nos vamos a acercar a este tema según la información que la arqueología nos puede aportar. Normalmente, cuando se habla del templo de Jerusalén, puede pensarse que en la época de los reyes bíblicos solo había un templo, que era el construido por Salomón. Pero ahí está la pregunta del título, ¿no? Si había más de un templo en el antiguo Israel. En la imagen podéis ver una maqueta, un esbozo de lo que podría ser el templo construido por Salomón, según la indicación, como se indica aquí, de Primera de Reyes 6. Ahí hace una descripción en la Biblia y más o menos podía ser así, en la que tenemos lo que es el edificio del templo, delante el altar del sacrificio, donde se ofrecía los animales, y las dos columnas típicas que vienen nombradas incluso de Jaquín y Boaz, y bueno, lugar santo, y aquí arriba el lugar santísimo, donde estaban los querubines y el arca de la alianza. Bien, esto más o menos es una idea de según esta descripción, es un estilo muy similar a lo que hay en toda la zona de Oriente Próximo, sobre todo la parte de Siria. Bueno, esta es, como decía, generalmente se piensa que ¿había nada más este templo o no? Bueno, vamos a ir ahora desarrollando todo lo que es la arqueología en general, bueno, un poquito de lo que la arqueología nos ha sacado a la luz de todo lo que había allí en el territorio de Israel. Bien, cuando murió el rey Salomón, el reino se dividió en dos partes. En el norte estaba el reino de Israel y en el sur estaba el reino de Judá. En el norte, en el reino de Israel, el primer rey fue Jeroboam I. Este rey, para evitar que la gente se fueran a Jerusalén a adorar, pues dice la escritura, la Biblia, que él mandó construir dos santuarios, uno en la ciudad de Dan y otro en la ciudad de Betel. Bien, pues uno en el norte y otro en el sur del reino. Aquí en la imagen estamos viendo la plataforma donde estaría el santuario de Dan. La ciudad de Dan era una ciudad bastante importante en ese periodo. Alrededor de esta plataforma donde estaría el santuario, pues había otra dependencia, otros edificios relacionados con el culto. Aquí se ha encontrado pues diversos elementos, como puede ser este cuerno de altar del sacrificio. Tiene unos 45 centímetros de alto y, bueno, pues delante de esa plataforma que hemos visto antes estaría el altar donde se sacrificaban los animales. Aparte de esto, pues se ha encontrado también allí utensilios de lo que es el culto, como pueden ser palas para el incienso. También se ha encontrado pues vasijas, los restos
de huesos de animales. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Puede alguien buscar rápidamente Zacarías 4.2? Si tenéis a mano, o lo miro yo. Venga, Zacarías 4.2. Yo lo tengo ya, ¿eh? Venga, pues léelo, para no perder tiempo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Bien. ¿Os hacéis una idea de esas 7 lámparas con 7 tubos? Pues esta lámpara se ha encontrado ahí en la zona del santuario. Como veis, esta lámpara de aceite tiene 7 mechas. Bien, esto es lo que está refiriendo el texto bíblico. Lo que pasa que los traductores se encuentran, cuando no tienen el concepto, porque las palabras no la conocen, pues no saben cómo expresarlas. Por eso es interesante en nuestras Biblias coger traducciones actualizadas, donde los traductores van incorporando lo que la arqueología va sacando y van ilustrando y apoyando para poder hacer una traducción más entendible y más fidedigna, ¿vale? Bien, esto es simplemente un poco de anécdota que para... ¿Pero esa es la lámpara en sí o es el depósito donde luego va el candelabro? No, esta es una de las lámparas en ese tiempo había este tipo de lámparas donde aquí en el centro se echaba el aceite y por cada uno de estos labios o mechas, bueno, estaba la mecha que tú encendías la mecha y se iba alimentando del aceite que había aquí encima, de manera que había 7 lucecitas, digamos, ¿no? 7 mechas encendidas, ¿vale? Eso es lo que es lo que estamos viendo realmente, mientras que el traductor cuando coge esas palabras y no sabe de qué está, y pone 7 tubos. Y esto es lo que había en la visión que tiene Zacarías, que aparece ahí en su libro. Bueno, aparte de los centros reales que he comentado, de Dan, de Betel y de Jerusalén, donde estaba el templo, ¿no?, de Salomón, pues había otro sitio de culto que estaban repartidos, estaban por todas las principales ciudades de Israel, y esos sitios se llaman Bamot, aunque en nuestras Biblias vienen traducidos como santuarios o lugares altos. Esto aparece, si ponéis en el buscador de cualquiera de las Biblias en digital, santuario y lugares altos, os vais a sorprender la cantidad de veces que aparece en el texto bíblico. Bien, pues en estos santuarios locales, incluso que estaban, ya digo, que estaban repartidos por todo el territorio, había unos más importantes, como puede ser el santuario de Gabaón, donde según el texto bíblico de Primera de Reyes 3:4, dice que expresamente Salomón solía ofrecer sacrificios y detalla ahí la cantidad de animales y tal que ofrecía. Según el epigrafista y el historiador André Lamer, señala que los santuarios de cultos locales generalmente tienen 3 componentes.
un altar para el sacrificio de animales, un masebot, que ya lo veréis, que es una estela de piedra que representa, simboliza la presencia de la divinidad, y un árbol sagrado o una imagen de la diosa Asera, que era la diosa de la fertilidad. Bien, en la imagen estamos viendo un altar un poco diferente, más pequeño, de los que son altares de sacrificio de animales. Estos se llaman altares de incienso. Es una nomenclatura que los arqueólogos definieron en este tipo de altar, que este tiene aproximadamente 45 centímetros de alto y hecho de piedra. Y una cosa que estáis viendo aquí, característica, son los cuernos del altar. Si fuéramos al libro de Éxodo 27, 1, 2, veríais que ahí define cómo se tenía que construir como el altar. Bueno, hay diferentes tipos de altares. Este, como digo, es el altar de incienso. Aquí, pues, se quemaba el incienso, no solamente el incienso, sino también otras plantas aromáticas y también se ofrecía cereales y libaciones. Corresponde este altar del incienso al templo que había en Meguido, que está al norte de Israel. Se han descubierto en el territorio de Israel, pues aproximadamente unos 40 altares de este tipo. Bueno, uno de los elementos de culto descubiertos por la arqueología que no se tiene referencia en el texto bíblico son los santuarios domésticos. Eran usados por la gente del pueblo sencillo en sus casas, donde tenían vamos a decir, su culto íntimo. Generalmente estaba en relación con las deidades femeninas como Asera, la diosa Asera, la diosa de la fertilidad. Por supuesto, los escritores sagrados rechazaban estas prácticas de culto. En la imagen tenemos el santuario doméstico que se encontró en Tirsa. Tirsa era la capital, la primera capital del reino de Samaria. Cuando se dividieron, pues Jeroboam y varios sucesores detrás de él, varios reyes detrás de él, tenían la capital del reino aquí, en Tirsa. Pues bueno, pues en esta ciudad un gran excavador que se llama Roland de Bau, que es el que también excavó pues todo lo de Qumran, pues este hombre sacó a la luz este santuario doméstico en el que podemos ver unos árboles que son representando se llaman estos volutas de palmera. Y en la parte de arriba, una media luna, la luna creciente y estrella. Y estas pequeñas casitas eran casas de los dioses, donde ellos tenían, pues, para ellos era la representación, era un sitio donde la divinidad, pues, estaba allí con ellos. Otro de los santuarios domésticos se ha hallado en Khirbet Qeiyafa. Este yacimiento está en la Sefela, que se llama, a unos 30 kilómetros de Jerusalén al oeste.
Está hecho de piedra y podemos ver aquí en el frontal, pues esta puerta, esto escalonado, es una cosa representativa de la importancia hacia el interior como concepto de que la divinidad reside ahí. Otro santuario doméstico que se halló en Khirbet y Jaffa es que este ya está hecho en arcilla y representa, como veis, las típicas columnas en el portal. ¿Os acordaros del templo de Salomón? Las columnas, las dos columnas que tenía. Bueno. Ahora podéis ver estas figurillas de arcilla. Esto está repartido por todo el territorio de Israel. Cuando nosotros estuvimos en Jerusalén, allí en el museo de Rockefeller, las estanterías estaban llenas de estas figurillas, diosas de la fertilidad. Fijaros, todas vienen con las manos, se cogen los senos, así, y es la representación que ellos tenían de la divinidad de Asera. Bueno, es interesante observar que en el reino de Judá, donde estaba el templo de Jerusalén, se han encontrado vestigios de otros templos. Entre ellos están los de Arad, Laquis, Berseba y Mozar. Y cabe señalar incluso el templo que había fuera del territorio de Israel, en Egipto, en la isla Elefantina. Aquí vemos una parte de la isla donde se ha excavado, veis el yacimiento arqueológico, presumiblemente, bueno, no es presumible, sino aquí estaba el templo, un templo dedicado a Yahó, que es Yahvé, por una comunidad judía que posiblemente unos dicen que a partir del reino de Manasés, pues se fueron a Egipto y formaban parte de una fuerza militar, un destacamento militar que tenían los egipcios de estos judíos, lógicamente pagándole, ¿no? ¿Cómo tenemos información? Pues se descubrieron una serie de papiros que se llaman los papiros de Elefantina. Concretamente el que estáis viendo en la pantalla es el papiro que se llama papiro de Pascua. Pues ahí viene hablando, data del siglo V a.C., lógicamente, y hace referencia al templo que había allí en la isla Elefantina, que por cierto se lo destruyeron la sociedad egipcia, aunque en aquel tiempo había una interrelación bastante grande, pero bueno, por una serie de detalles lo destruyeron, y ellos le pedían a las autoridades, a los sacerdotes de Jerusalén, que le aportaran cierta cantidad de dinero con objeto de volverlo a construir, cosa que hicieron. Bueno, aparte, hemos dicho que voy a nombrar, he nombrado a cuatro templos que había en el reino de Judá, y hago referencia a eso porque generalmente se piensa, pues mira, en el reino de Judá, pequeñito, al sur de todo el territorio de Israel, estaba el templo en Jerusalén. Pues fijaros que alrededor tenemos, como en la pantalla estamos viendo, el santuario de Arad. Arad es una pequeña ciudad al sur de Judá,
ya tocando con el desierto del Negev, y esta era una fortaleza militar que defendía el flanco sur. Y aquí podéis ver la estructura que tenía el templo. Veis aquí el altar del sacrificio, construido de piedra sin labrar, que para no ir perdiendo tiempo, nada más que está en Éxodo 20-25, está especificado cómo tenía que hacerse el altar cuando se hacía de piedra, que era de piedra sin labrar. Pero se han encontrado, como el primero que hemos visto de Dan, altares que labraban la piedra. En fin, parece que no hacían mucho caso también al texto, pero sí aparece en el texto bíblico, tenía que ser piedra sin labrar. Bien. Este era el patio el patio o atrio del templo. Se entraba al lugar santo que está puesto, en vez de longitudinal, en este caso se accedía a la sala en forma transversal, y de la zona del Jecal, ¿no? Como pongo ahí, pasábamos, se pasa al santuario, al lugar santísimo, donde por medio de 3 escalones se ascendía a donde está la presencia de la divinidad, que estaba representado por, vamos a pasar hacia adelante, estaba representado por un masebot. Esto es un masebot, es decir, la presencia de la divinidad la representaban por una estela de piedra, aunque aquí la vemos así que como que no está pintada, pues según los análisis estaba pintada de rojo. Vemos cómo el lugar santísimo se accedía por estos escalones y tenía a ambos lados, como veis, 2 altares de incienso. Y ahora una anécdota que hace poco ha salido a la luz, según unos análisis que se han hecho de qué es lo que aquí pues se usaba para quemar. En este caso han encontrado cannabis. ¿Habéis escuchado bien? Marihuana. Sé que quiere decir que también había pues un cierto, pues ese humo o olor, ¿no? Pues ayudaba también tal vez a la adoración. Pero bueno, eso es lo que encuentra la arqueología. Después ya cada uno, pues lógicamente los historiadores y biblistas, arqueólogos hacen sus conjeturas un poco. Bien, pasamos a otro templo, que es el templo de la ciudad de Laquis. Laquis es la segunda ciudad de Judá. Detrás de Jerusalén, la más importante es Laquis. Bueno, la ciudad de Laquis tenía un templo y en la conquista, vamos a decirlo así, de los asirios por parte de Senaquerib, que destruyó la ciudad en el siglo VIII y sitió la ciudad de Jerusalén. No la llegó a conquistar, pero la sitió. Bueno, pues en la ciudad de Laquis se llevaron los objetos de culto del templo. Y ese hecho, la conquista, se ve como era una ciudad muy importante, pues el rey Senaquerib en su palacio de Nínive lo ha grabado en bajo relieve, un montón de escenas en el palacio, y entre ellas de las escenas vemos a soldados asirios
llevándose los utensilios del culto, el mobiliario del culto. También en Laqui se ha hallado últimamente, en el año 2016, unas excavaciones que se han hecho últimamente, pues una parte de la puerta monumental que tiene 6 cámaras, la puerta de la ciudad, no se había excavado una parte de la puerta y se ha excavado ahora y ha salido a la luz un pequeño santuario en una de las cámaras que tenía dos altares y bueno, también numerosas vasijas. Bien. Otro santuario es el santuario de Berseba. Allí no se ha... Porque claro, entendéis que cada destrucción que se hacía por las circunstancias que fuera, se sepultaba una capa por otra o se eliminaba y se utilizaba el material de un periodo a otro. En el caso de Berseba no se ha encontrado el templo o rastros del templo, pero sí se ha encontrado formando parte del muro las piedras de un altar del sacrificio. Como veis, en este altar tiene las terminaciones de cuernos típicos y una cosa que fijaros aquí, no sé si lo podéis apreciar, este garabato o eso que hay ahí es una serpiente. Está ahí grabado una serpiente. Es típico la simbología de la serpiente en todo lo que es el Oriente Próximo en cuanto al tema cultural. Acordaros de la serpiente Neustán, ¿no? Se llamaba, ¿no? La serpiente que hizo Moisés y que destruyó el rey Ezequías. No sé si os acordáis del texto ese. Bien, otro de los templos que se ha descubierto en el año 2012 es el templo de Tel Moza. Esto está a 7 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Ha sido una sorpresa, porque tan cerca de Jerusalén, ¿cómo es posible que existiera este templo? Bueno, el templo tiene la estructura que, no sé si lo he nombrado, se llama Bit Ilani, lo mismo, típica de la zona de todo el Oriente Próximo. Podéis ver aquí una cosita, no sé si lo podéis ver, hago aquí con el cursor, pues este es el altar del sacrificio hecho de piedra sin labrar. Tiene 1,5 metros de lado, de ancho y cuadrado. Y justo al lado veis aquí un pozo ovalado. En este pozo pues se ha encontrado restos pues de cenizas, restos de huesos, restos de cerámica rota que se utilizaba pues eso para dejar vamos a decir, los despojos y lo que se usaba en el culto. Aquí también, justo en esta parte, se ha encontrado 4 figurillas, 2 zoomórficas y 2 antropomórficas, es decir, 2 de animales, concretamente de caballos, y 2 vamos a decir, de personas con una característica muy concreta. Bien.
aparte del templo, tiene alrededor por una serie de construcciones. Generalmente las construcciones que tiene es de almacenes, porque parece ser que esta zona era muy rica en agricultura y se utilizaba como zona de almacenaje del reino, como una zona de producción agrícola para el reino, para abastecer Jerusalén. Esto que veis aquí es un silo para grano. Está a distinto nivel de altura. Quiere decir que el templo se construyó encima de este silo que quedó inutilizado. Bueno, vemos nada más una parte del templo. Todavía queda por excavar, porque este templo se descubrió gracias a la construcción de una carretera, una autovía que bueno, pues se hizo una excavación de urgencia y ¿qué se llama? Y afloró el templo. Bueno, el templo tiene la parte la parte ¿cómo se dice? Del lugar santo, y después al fondo está lo que se llama el lugar santísimo en una plataforma más elevada. Debido a, como he dicho antes, la sorpresa de cómo existe un templo a las puertas de Jerusalén, pues los excavadores han vuelto en el año 2019 y están intentando pues obtener más respuestas ante esta evidencia. Bueno, terminando la exposición, vemos que la religión en el antiguo Israel muestra un marco diverso, de acuerdo al ámbito regional del antiguo Oriente Próximo. Las principales ciudades tenían santuarios, incluso podemos verlo en el texto bíblico como Segunda de Reyes 17, 9, 19, que especifica cómo había santuarios en todo el territorio. El culto doméstico estaba extendido entre toda la población. Por otro lado, la centralización del culto en el Templo de Jerusalén provocó la denuncia y condena de esas prácticas por los narradores bíblicos. Y para terminar, un cambio sustancial aparece en el periodo persa, es decir, en el retorno de los judíos exiliados de Babilonia por Babilonia. Las áreas ocupadas por ellos, cuando volvieron, no revelan actividades de culto contrarias a las directrices sacerdotales de Jerusalén. La religión de Israel evolucionó a lo que conocemos como el judaísmo y aparece la sinagoga a partir del siglo III a.C. Y hasta aquí la exposición. Ahora, si queréis comentar alguna cosa sobre esto, pues aquí estamos y abrimos un poquito de diálogo. Muy bien. Os abro los micrófonos a todos y ya vosotros decidís. Sí. Fernando, que... Estaba definido. Me pregunta Isabel, no sé si lo había escuchado, que qué significado tenía el tema de los cuernos en el altar. Vamos a poner. Bien.
hay una cosa que es que el cuerno, los cuernos, ahora mismo hacer una idea del toro, ¿vale? El toro es una representación en Canaán del dios Baal, del dios poderoso, que lo asumió Yahvé. Entonces, es una, digamos, como eso, una aportación que viene dentro de lo que es la cultura y lo que es la religión en todo el Oriente Próximo. Los cuernos dan simbolismo de poder, del poder. Entonces, hay expresiones en la Biblia, hay textos en los cuales podemos ver que incluso cuando iban a matar a un rey, este entra en el santuario y se agarra a los cuernos del altar para acogiéndose al poder de la divinidad para que no lo mataran. Eso si tenéis interés, lo puedo. Ahora mismo no me acuerdo el texto, no sé si era Joab o alguno. Es decir, que representa el poder de la divinidad. En los sacrificios se tenía que untar con la sangre de la víctima, se untaban los cuernos del altar. Más cosas, más preguntitas. Vale. A Madalena le he quitado el sonido porque entraba un ruido raro, Madalena. Pero si quieres hablar, tienes que abrírtelo. Fernando lo tiene cerrado también, ¿no? Sí, Fernando también lo tiene cerrado. Y Juanma. Bueno, una cosa de comentar. No penséis que los cultos que se ofrecían en los santuarios y en los templos que hemos visto fueran todos a dioses extraños al dios Yahvé de Israel. En la gran parte de los santuarios se adoraba a Yahvé, solamente que en vez de hacerlo en el templo de Jerusalén, lo hacían en esos santuarios locales. Por ejemplo, como he dicho, incluso el templo Yahó de la isla Elefantina, o por ejemplo en Arad, ese templo que hemos visto distribuido con su... lo situó exactamente este templo, al templo de Yahvé. ¿Por qué? Porque hay cerámica, en trozos de cerámica que se llaman ostracón, con inscripciones donde aparece el nombre de Yahvé, el dios donde ellos adoraban. Incluso hay inscripciones del siglo VIII en un sitio que se llama Cuntillea Ru, o en otro sitio donde está al oeste de Hebrón, donde hay inscripciones y dice a Yahvé de Samaria, a Yahvé de Temán. Es decir, que adoraban a Yahvé, al Dios, vamos a decir, israelita. Lo que pasa es que no lo hacían con vamos a decir, la doctrina, en el argot moderno nuestro, es la doctrina que ellos tenían que hacerlo y hacer solo en la centralización del culto en Jerusalén, donde el grupo sacerdotal y profético habían definido que fuera solo allí. Que una pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? La samaritana, iba por ahí. Vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén y nosotros tenemos que hacerlo aquí en Samaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué sitio? ¿No? Era la pregunta a Jesús, ¿no?
Muy bien, yo no sé si puedo hablar. Sí, te escuchamos, Renato. Vale, pues te he puesto por si acaso un pequeño mensaje de chat, pero ahora que puedo hablar te lo digo. Me ha gustado mucho enterarme de tantos detalles que tú aportas sobre todos los santuarios, ¿verdad?, que existen a lo largo y ancho del territorio, mucho más de lo que piensa la gente en general, ¿no? Pero la arqueología ahí nos da muchísimos datos y eso me fascina. Entonces, simplemente te plantearía o te preguntaría dos cositas. ¿Has encontrado algo sobre dos santuarios, supongo que son, que se mencionan en las Biblias? Uno, el de Silo, la ciudad de Silo, y el otro sería el que está en la tierra de Samaria, llamado el Monte Gerizim. Monte Gerizim, Jericín, sí. ¿cómo? Sí, sí, Jericín, sí. Vale, pues esos dos, ¿has encontrado algo sobre ellos? Porque no lo has mencionado, pero me imagino que, o no sé, si a lo mejor no existen vestigios de esos. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bueno, sobre el monte Jericín, ahí Sí, es donde estaba el templo samaritano, que sí, puse ¿no? en nuestro, en nuestro WhatsApp, ¿no? Que voy poniendo pequeñas cosas. Ahí estaba el templo samaritano que se construyó sobre el siglo IV, siglo V antes de Cristo. Lo que hubiera debajo, pues no sabemos muy bien. Pero sí hay, por ejemplo, en el monte frente a él, que es el monte Ebal, acordaros que estaba el monte Jericín y el monte Ebal, donde estaban las bendiciones y estaban las maldiciones. Bueno, pues en el monte Ebal sí se ha encontrado un gran santuario que posiblemente sea de época antes incluso del periodo de los jueces. ¿Eh? Bien, el de Silo pues se ha encontrado lo que es el yacimiento, el lugar de Silo, y no se ha encontrado, digamos, lo que es una estructura concreta de dónde podía estar ubicado, aunque porque hay dudas hay varios arqueólogos. Israel Finkelstein, uno de los grandes arqueólogos que hay, cree que está en una parte, así ya llegando digamos, es que es un promontorio, pues al final del promontorio, en la que cae unas grandes pendientes y es la parte alta, digamos, la parte más alta del promontorio. Y ahí él piensa que hay construcciones, es decir, tú allí ahora se va y se ve pues que había edificaciones allí, lo que no se sabe bien porque esas edificaciones han destruido lo que hubiera allí. Tened en cuenta que es una zona muy pedregosa y las erosiones y el paso del tiempo, pues el vestigio es solamente se ha encontrado en los alrededores, pues algunas cosas algunos elementos de culto, algunos como cerámica. Es lo que te puedo decir, si eso más adelante, pues se puede hablar incluso un poquito más a fondo. Más cosas. sí, una Fijaros, cosita, sí. perdón. No, iba a decir que, fijaros, para ellos, nosotros decimos, mira, la Iglesia Católica tiene las imágenes de los
los santos, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero fijaros, ellos también tenían, ¿no? Cómo ellos representaban a la divinidad con una estela de piedra. Pero tened en cuenta que eso viene de siglos y milenios arrastrado. No es una cosa que se sacaron los israelitas digamos, ellos, ¿no? De la manga. No, eso viene como pues, un elemento antropomórfico, antropológico de la existencia del hombre, ¿no? La estela, ¿no? Como esa representación, ese símbolo de la divinidad. Dime, Renato, ¿qué iba a decir? Sí, pues nos has mencionado de las figurillas y la diosa Ashera o Ashera. Sí. Y desde luego parece que ella es la más importante. Incluso me imagino que es la que identifican con la reina del cielo, que se menciona en algunas partes del libro. Sí, efectivamente, te puedo decir, en Jeremías, no lo he mencionado porque, no sé, quería, en Jeremías 7, 17, 18, ahí habla Jeremías de la reina del cielo, efectivamente. La diosa Ashera viene vamos a decir, cuando se habla de ella, normalmente muchas veces se habla como el tronco de un árbol. Y digo en el texto bíblico. El concepto que se tiene hoy día es que forma parte todo de la misma idea. No, se puede representar como el tronco de un árbol, como un árbol frondoso o como una imagen. Pero todo es lo mismo, es la idea de esa diosa que representa, pues, ahí la palabra ahora no, la fertilidad, ¿no? Que no me salía la palabra. Es lo mismo. Hay un texto bíblico, bueno, que habla de dentro cuando perdón. En las a ver si lo digo, que se me va de la cabeza. El rey Josías, que no me salía, el rey Josías hizo la renovación del culto y destruyó todo lo que Manasés había hecho de imágenes. Habla expresamente de la imagen de la diosa Ashera que había colocado en el templo de Jerusalén. Es decir, que es un compendio que puede ser representado por árbol, por una imagen de una figura, estas tres cosas es representativa de lo que es la diosa Ashera. Tened en cuenta una cosa, hay vestigios de inscripciones. Esto, bueno, ya que has sacado tú el tema, hay inscripciones, concretamente lo he tocado en Puntillea Ruz y también en otro lugar, ahora mismo no me acuerdo el nombre, en donde se habla de Yahvé de Samaria y su Aserá o Asera. Y en otro sitio a Yahvé de Temán y su Asera. Entonces, y hay alguna que otra inscripción más por ahí. Entonces, estamos hablando en el siglo VIII. ¿Qué quiere decir? Que muy posiblemente
en cierta, había cierta idea de que posiblemente hubiera una consorte junto a la divinidad de Yahvé. Por eso yo creo, eso ya son cosas mías, yo creo que los narradores bíblicos combatían tanto el tema de Asera, porque claro, era ya indicar que Dios tenía una consorte, pero ojo, que dentro del marco de las religiones del antiguo Oriente Próximo era una cosa muy normal. ¿Por qué? Entre los dioses cananeos, que eran los antecesores, antes de que los expulsaran los israelitas, incluso viviendo ellos también dentro de lo que eran las ciudades israelitas, los cananeos tenían a Baal y a Astarte, la diosa Astarte. Era, es decir, que era una cosa común dentro de la religión popular de aquel tiempo. Fue después la religión de Israel, fue progresando, digamos, hacia un Dios único, pero único no, que solamente había un solo Dios. Porque otra cosa es que ellos adoraban a Dios Yahvé como el mejor Dios, creyendo incluso en que existían otras divinidades, pero el suyo era el mejor. En este caso, lo que era la evolución vamos a decir, del despertar, de la luz que iban recibiendo en esa revelación, llegó hasta después del periodo del exilio, donde aparece ya la idea concreta de que solamente hay un único Dios. Bueno, eso es interesante, el tema ese de la religión en el antiguo Israel. Volviendo al tema ese de la lámpara que te pregunté antes. Sí. ¿El texto cuál era? ¿Zacarías 4? Zacarías 4:2. Lo digo porque yo no sé si es cuestión de traducción o... el texto habla de un candelabro. Yo no sé si candelabro es la palabra correcta o no. Y dice... he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro. O sea, ¿esto es una lámpara de encima del candelabro? Porque dice, 7 tubos para... A ver, el candelabro tiene un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro. Y 7 tubos para las 7... O sea, esto sería la punta, ¿no? La punta con 7 velas o lo que fuera, ¿o no? Y a la vez debajo de él hay 7 brazos. Es que no lo sé. Lo que... Vamos a ver. Esta lámpara es lo que estáis viendo ahí, ¿no? Esa lámpara es con las 7 mechas y el depósito, y es lo que había en ese tiempo, ¿no? Para iluminar. Ahora, que los 7 tubos es lo que especifico, de que los 7 tubos no es representativo de la lámpara con los 7 tubos. La lámpara... son los 7 labios. No es una menorá de 7 brazos, ¿no? No, sí, es posible, sí, estaba
Claro, el concepto que tenemos de candelabro ahora tampoco era el concepto de candelabro de antes, ¿no? El concepto de candelabro, como de candelabro, ¿no? Sí, es que efectivamente. Como candelabro, en la conciencia, pasa como los sentimientos que yo tengo ahí de mi madre y de Twitter, y es que a lo mejor es la manera de traducirlo. Es que no lo sé, por eso digo, por eso pregunto. Bueno, de todas formas, me parece que hay que tener en cuenta que en Zacarías 4 se trata de una visión y no es necesariamente una visión fotográfica de una lámpara normal y corriente, sino que en las visiones aparecen objetos, Sí. ¿verdad? Que a lo mejor se colocan de una forma extraordinaria. Por lo menos eso yo lo intuyo un poco leyendo a Zacarías sin haberlo estudiado a Sí, fondo, ¿no? como eso tan extraño que también describe Ezequiel en la primera visión que tiene, que también es una cosa así como un compuesto de, ¿no? De ruedas, de no sé qué, una cosa. Por eso digo yo que si esto puede ser como una lámpara con 7 velas y debajo tener un candelabro con 7 brazos, que a su vez cada uno de los brazos tiene una de estas con 7 velas. No sé, me he montado es posible, esa película. Rubén, es posible, sí, la estructura es posible, lo que estás diciendo, que esto sea la terminación de uno de los brazos donde aparece esta lámpara encendida al final del brazo. Pero tiene toda la pinta de ser un recipiente donde se echa aceite, claro, con los pilotos para encender las mechas, las diferentes mechas. Bueno, lo que no sé es si me explico... Por supuesto, no. Vamos a ver, estos son las 7 mechas de esta lámpara. No de que tenga nada encima. No de que le quepa, o sea, de que tenga otro artilugio encima, ¿no? No, al revés, esto sería debajo, esto sería lo de arriba. Encima del artilugio. No sé. ¿Y esto cómo es de grande? ¿Tú lo sabes? No, el tamaño no lo sé. Habría que entrar ya en los datos de la excavación. Bueno, si encontramos algo ya lo pones en el grupo de WhatsApp. Ya por curiosidad. Voy a darle el micrófono a Magdalena por si quiere decir algo. A ver. Sí, le quería preguntar una cosa. ¿Me escuchas, Sí, Paco? venga. ¿Se te oye? Sí, perfecto. Mira, la piedra esta que yo la adoraban como si fuera la divinidad, eso Sí, también... sí. Sí, es que los nombres se me olvidan. Eso, Asebor, sí. sí, también tenían dentro de estos altares pequeñitos en las casas, ¿también tenían ellos dentro una divinidad? ¿Dentro? No, normalmente los santuarios domésticos. O los santuarios estos pequeñitos que se han encontrado. Sí. Los santuarios domésticos que le llaman Sí. en el tema de la arqueología, este santuario doméstico lo que vendría normalmente como con figuritas, porque va en relación con la diosa Asera. Vale, entonces, vale. Entonces es porque el culto lo ha sacado ante Renato, como Sí. en Jeremías habla de la reina del cielo, ¿no? Y que se ofrecía. Sí, lo he oído, sí. Eso es. Entonces en el culto iba más de estos santuarios domésticos, iba más sobre la reina del cielo. La reina del cielo. Que es la Asera. Y podemos verlo, si eso se puede ver, yo no sé, incluso, yo no sé si aquí. Yo era que podíais buscarlo en Jeremías 7, 17, 18. Sí. Jeremías 7.
17 y 18. Lo voy a buscar. Jeremías 7 17. dice, Venga. ¿lo leo? Sí, sí, léelo, léelo. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y Bien. ahí habla también de la reina del Ahí cielo. aparece exactamente cómo ese culto doméstico pues lo Doméstico, utilizaban. Sí, sí, en las casas ha dicho cómo sí, ellos hacen esto, ¿no? sí, sí, Ofrecen a la diosa, a la reina del cielo, ¿no? sí. Y en otro sitio también aparece otro texto, también lo mismo, aparte de que tú pones en la Biblia en un buscador Asera y aparece innumerables veces, yo qué sé, 40, 50, 60 veces, ¿no? Asera. Sí, sí. Porque el culto estaba extendido entre el pueblo. El pueblo llano tenía pues esa, Me estoy esa acordando, religión, digamos, ¿no? Sí, sí. sí, me estoy acordando ahora de esas cosas que van repartiendo ahora por los pisos muchas veces los vecinos, que son como unos altares pequeñitos con una imagen dentro y lo tienen cierto tiempo cada uno en su casa. Sí, eso lo hacen en algunos Sí. pueblos. Bueno, los pueblos y aquí también lo he visto yo, Ujú, En los barrios antiguos se hacía eso. ujú. claro. Una temporada en cada casa, ¿no era? Una temporada en cada casa, sí, sí, Ajá. sí, Y sí. recibías la bendición. Sí, bueno, ya hasta tanto no llego, pero sí, sería un ¿Verdad? privilegio tenerlo en su casa, por supuesto. Y algunas veces se pagaba dinero para poder tenerlo. No Sí, mucho, pero un poquito no lo sí se sabía yo. daba. Sí, Sí, claro. Yo eso lo viví yo cuando yo era chiquita en el barrio de la Trinidad. Tú a la sí. persona que se encargaba de eso le Mm, dabas un poquito porque éramos familias muy humildes y tú sí. lo tenías, no sé si era una semana o algo así, luego ya pues, una vez que tú ya habías recibido la bendición, pues tú ya luego venía la dueña de eso o la responsable y se lo llevaba a otra casa que también Es que pagaba un nunca, poquito, sí, no mucho. nunca supe si eso era de algún vecino o algo. No sé. Yo creo que tienen su dueño, no sé si vendría de la parroquia o sería de alguien que tenía su propio altar y de esa manera lo iba alquilando. Lo mismo que Ah, venían vendiendo por las casas diferentes sí, clases de incienso, de cosas, unos que sí, ahuyentaban los espíritus, otros que te traían bendiciones, el incienso era para Dios, para que te ven, y traías diferentes hierbas sí. para que tú lo encendieras en tu casa y obtuviera o echaras para afuera lo que tú veías que te estorbaba. Eso no lo había oído nunca, fíjate. Eh, Hierbas también. he ido a otras Biblias a ver lo de Zacarías, de nuevo, lo del candelabro. Pero es que las Sí, traducciones no son claras. Por ejemplo, he cogido la BTI, dice una cosa, dice, ¿qué estás viendo? Respondí, veo un candelabro de oro macizo rematado en lo alto con un depósito de aceite. Tiene 7 lámparas y 7 tubos que llevan el aceite a cada una de las lámparas. eso Esa es. se parece un poco más. Y luego, Pero ves que no tiene relación con lo que, claro, el traductor está intentando darle vale, explicación y ahora me voy a la BTX de la versión 3, la Biblia textual 3. Dice, me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí, veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él, con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Esa podría ser una lámpara encima de él y esa sí se podría parecer, a lo mejor. A lo mejor, Bueno, no la lo de sé. la foto, Pero la base, parece que la tiene reconstruida.
Sí, sí. A lo mejor le Pero falta, el cosa. candelabro. Pero perdonad una cosa. Esta es de cerámica, ¿no? Como Sí, estamos esta no, viendo. esta no es de oro, sí. No quiere decir que esta estuviera en lo alto del candelabro. Sí, sí, sí. La Pero me refiero terminación al del modelo. candelabro podía, exactamente, Hablo es del el modelo de 7 mechas que Mm. en la terminación del candelabro pues podía ser en los brazos, como tú has indicado antes, Rubén, que podía ser. Pues es que es lo más probable, que el candelabro, las terminaciones tuvieran las siete, lo que es las 7 mechas, que son lo que ilumina, ¿no? Las 7 lucecitas, ¿no? No 7 tubos, pero bueno. Ya, ya. Yo recuerdo de pequeña en el campo, cuando vivíamos allí, la gente que era de allí tenían en su casa un recipiente con aceite y encima le ponían eran unas cositas redondas que se quedaban flotando con una... La mariposa. La mariposa. Familia, yo tendría que irme, es muy tarde para mí, son 1:30, las 8:30. Se va a pasar el tiempo volado. Pues nada. Si queréis, me salgo yo y vosotros seguís hablando. No, vamos a terminar. Estaba diciendo algo, Magdalena, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ah, bueno, por si te estaba hablando, termina y ya nos despedimos. No, que estaba diciendo que yo de pequeña en el campo, personas que eran de allí, de la zona, tenían en sus casas unos recipientes con aceite y encima le ponían unas cositas que flotaban en el aceite y encendían una mecha allí. Son mariposas, se hacía con un redondelito de un tapón de corcho, se hacía redondelito, hacía rajitas del tapón de corcho, que es lo que flotaba, encima un cartoncito y en medio una mechita. Y Una mecha. la taza se llenaba de agua y encima se cubría con un poquito de aceite y eso Aceite. todavía lo hay. Eso, ¿Sí? los chinos lo venden. ¿Ah, sí? Sí. Pero eso ¿para qué se hacía? Se le ponía a las ánimas. Ah, a los difuntos. Sí. Algo así era, ¿no? Sí, Eso era para los difuntos. Ay, Eso. vaya por Dios, sí. Y yo Vale. lo uso cuando se va la luz. Sí, sí. Oye, pues yo no tengo, mira. Voy a tener que comprar. Los chinos hay, Magdalena, los chinos. Ay, bueno. Vale, vale. Bueno, pues nada. no Yo ha espero resultado que hayamos... interesantísimo, Paco. Sí, está muy pues interesante. muchas gracias. Sí, de verdad que sí. Nada.